Viajes en el tiempo. La sola frase enciende nuestra imaginación, insinúa posibilidades más allá de nuestra realidad actual. Anhelamos presenciar momentos cruciales de la historia. Imagínense estar al lado de un joven Alejandro Magno o tomando el té con Cleopatra. El encanto del futuro desconocido es igual de cautivador. ¿Qué maravillas tecnológicas nos esperan? ¿Cómo será el mundo en un siglo? Estas preguntas han alimentado innumerables historias de ciencia ficción y han capturado nuestra imaginación colectiva por generaciones. Durante siglos, los viajes en el tiempo han permanecido firmemente en el reino de la fantasía. Era un concepto que era mejor dejar en las páginas de H.G. Wells y los mundos imaginativos de Star Trek. Sin embargo, en el siglo XXI ha surgido un destello de posibilidad. La rápida evolución de la tecnología, particularmente en inteligencia artificial y realidad virtual, le ha dado nueva vida a este antiguo sueño. Si bien puede que todavía no estemos entrando en máquinas del tiempo físicas, la convergencia de la IA y la realidad virtual nos ofrece algo extraordinario. La oportunidad de experimentar el pasado e imaginar el futuro con una intensidad nunca antes imaginada es el sueño que nunca nos atrevimos a abrazar por completo. Las limitaciones de la física parecían insuperables. Ahora, en la encrucijada de la ciencia y la imaginación, nos encontramos en la cúspide de una nueva era. Una era donde el pasado se puede revivir y el futuro se puede explorar, todo desde la comodidad de nuestra realidad presente. La fuerza impulsora detrás de esta revolución potencial es el notable progreso en dos ámbitos tecnológicos clave: la inteligencia artificial y la realidad virtual. Cada una por sí sola representa un avance significativo, pero cuando se combinan, su potencial sinérgico es verdaderamente innovador. La realidad virtual ha recorrido un largo camino desde sus primeras y torpes versiones. Los visores de realidad virtual de hoy ofrecen experiencias inmersivas que transportan a los usuarios a mundos digitales asombrosamente realistas. Imagínate explorar la Gran Muralla China, sumergirte en las profundidades del océano para nadar con tiburones, o incluso caminar sobre la superficie de Marte, todo desde tu sala. El nivel de inmersión que ofrece la realidad virtual ya está cambiando la forma en que experimentamos el entretenimiento, la educación e incluso nuestra vida diaria. Pero la realidad virtual por sí sola solo puede llevarnos hasta cierto punto. Para simular realmente un viaje en el tiempo, necesitamos la inteligencia y el poder analítico de la IA. Los algoritmos de IA se han vuelto increíblemente hábiles para analizar grandes cantidades de datos, identificar patrones y hacer predicciones. En el contexto de los viajes en el tiempo, esto se traduce en la capacidad de la IA para reconstruir el pasado y modelar futuros potenciales con asombroso detalle. Al alimentar a la IA con datos históricos, textos, imágenes, hallazgos arqueológicos, podemos enseñarle a recrear las vistas, los sonidos e incluso las dinámicas sociales de épocas pasadas. Esto va más allá de simplemente construir un telón de fondo histórico estático. La IA puede poblar estos mundos virtuales con personajes realistas que se comportan e interactúan basándose en el conocimiento histórico. Imagínense esto, se ponen sus lentes de realidad virtual y ¡pum!, están en la antigua Roma. Están paseando por un mercado lleno de gente, escuchando a los vendedores pregonar sus mercancías. Carros retumban en las calles empedradas. La gente conversa en latín, el idioma de la antigua Roma. Ven el Coliseo no como ruinas antiguas, sino grande e imponente como era hace miles de años. Eso es lo asombroso de los viajes en el tiempo con realidad virtual impulsada por inteligencia artificial. Es como entrar directamente en la historia, caminar por donde caminaba la gente hace mucho tiempo y realmente comprender nuestro pasado. Pero no se trata solo de mirar hacia atrás. La inteligencia artificial y la realidad virtual también nos pueden mostrar cómo será el futuro. No podemos saber con certeza qué pasará, pero la inteligencia artificial es súper inteligente. Puede analizar lo que está sucediendo hoy con la tecnología, nuestra sociedad y el medio ambiente y hacer buenas conjeturas sobre el futuro. Luego, la realidad virtual hace que esas conjeturas cobren vida. Podemos experimentar esos posibles futuros. ¿Quieren ver una ciudad que funciona con energía solar y eólica? ¿Tienen curiosidad sobre cómo los autos autónomos cambiarán nuestras calles?
La realidad virtual, impulsada por inteligencia artificial, puede darnos un vistazo a estos posibles futuros. El viaje de la realidad virtual ha estado marcado tanto por ambiciosos sueños como por las limitaciones de la tecnología. Los primeros intentos de crear entornos digitales inmersivos, que se remontan a mediados del siglo XX, a menudo se encontraban con interfaces torpes, fidelidad gráfica limitada y una persistente sensación de desconexión entre lo virtual y lo real. Estas primeras incursiones, aunque innovadoras para su época, a menudo se sentían más como novedades interactivas que como portales a otros mundos. Sin embargo, la marcha implacable del progreso tecnológico ha ido reduciendo constantemente estas limitaciones. Los voluminosos cascos del pasado han dado paso a dispositivos elegantes y ligeros que son más cómodos de usar y ofrecen una claridad visual significativamente mejorada. La potencia de procesamiento se ha disparado, lo que permite la creación de entornos virtuales cada vez más complejos y realistas, renderizados con un detalle impresionante. Lo que antes era una aproximación pixelada de la realidad, ahora se acerca a un nivel de fidelidad visual que puede ser asombrosamente convincente, pero el verdadero poder de la realidad virtual no reside solo en su capacidad para engañar a la vista, sino para involucrar los sentidos y, al hacerlo, transportar al usuario. Los sistemas modernos de realidad virtual incorporan un sofisticado audio espacial que imita la acústica del mundo real, colocando los sonidos con precisión en un espacio tridimensional. Los dispositivos de retroalimentación áptica están comenzando a surgir, permitiendo a los usuarios sentir el peso de los objetos virtuales y las texturas de las superficies virtuales. Estos avances son clave para transformar la realidad virtual de una experiencia de visualización pasiva en una verdaderamente inmersiva. Sección 2. Un mundo al alcance, rompiendo las barreras del tiempo y el espacio. Una de las implicaciones más profundas de la evolución de la realidad virtual es su capacidad de democratizar experiencias que antes estaban limitadas por la geografía, el costo o la capacidad física. ¿Quieres estar a la sombra de la Torre Eiffel? No necesitas reservar un vuelo a París. Simplemente ponte unas gafas de realidad virtual y podrás pasear por los Campos Elíseos desde la comodidad de tu sala. Sueñas con bucear en la Gran Barrera de Coral, pero te falta el tiempo o los recursos. La realidad virtual puede transportarte a las profundidades del océano para explorar vibrantes arrecifes de coral llenos de vida marina. Esta capacidad de recorrer virtualmente el mundo tiene profundas implicaciones para la educación, el turismo e incluso la interacción social. Los estudiantes pueden embarcarse en excursiones virtuales a ruinas antiguas o galaxias distantes, experimentando la historia y la ciencia de maneras que los libros de texto nunca podrían replicar. Las personas con discapacidades que pueden enfrentar barreras para viajar físicamente pueden experimentar la libertad y la alegría de explorar nuevos lugares virtualmente. Y en un mundo que lidia con los desafíos del cambio climático, la realidad virtual ofrece una forma más sostenible de satisfacer nuestras ganas de viajar, sin el impacto ambiental de los vuelos de larga distancia. Sin embargo, el verdadero potencial de la realidad virtual se extiende mucho más allá de la simple replicación de lugares existentes. Reside en su capacidad para crear mundos completamente nuevos, sin las limitaciones de las leyes físicas o de la realidad. ¿Quieres explorar un paisaje fantástico donde la gravedad funciona al revés? La realidad virtual puede llevarte allí. ¿Tienes curiosidad por saber cómo sería caminar sobre la superficie de una luna distante? La realidad virtual puede simular esa experiencia con un realismo asombroso. Sección 3. La ilusión de la realidad, sumergiéndonos en los sentidos para una inmersión más profunda. La clave del poder transformador de la realidad virtual reside en su capacidad de engañar al cerebro humano para que crea que está en otro lugar, experimentando algo real incluso cuando sabe a nivel intelectual que no lo es. Esta suspensión de la incredulidad, esta entrega voluntaria a la ilusión, es el corazón de lo que hace que la realidad virtual sea tan atractiva.
Pero lograr este nivel de inmersión requiere más que solo imágenes impresionantes. Requiere involucrar todos nuestros sentidos. Imagínense, por ejemplo, usar la realidad virtual para retroceder en el tiempo a un bullicioso mercado medieval. Ven las imágenes. Puestos de madera cargados de especias exóticas y telas coloridas, herreros golpeando metal incandescente, niños persiguiendo pollos por las calles llenas de gente. Escuchan los sonidos, el murmullo de conversaciones en idiomas que no entienden, el clangor rítmico del martillo del herrero, el rasgueo distante de un laúd. Incluso huelen los olores, el aroma terroso del pan recién horneado, el olor acre del ganado, la dulce fragancia de las flores en flor. Esta inmersión multisensorial es clave para crear una sensación de presencia, la sensación de estar realmente presente físicamente en el entorno virtual. Cuando sus sentidos son bombardeados con información que se alinea con las expectativas de su cerebro sobre lo que significa estar en algún lugar, su mente comienza a aceptar lo virtual como real, al menos durante la experiencia. Aquí es donde ocurre la verdadera magia de la realidad virtual. Y es esta capacidad de generar una sensación de presencia lo que hace que la realidad virtual sea una herramienta tan poderosa no solo para el entretenimiento, sino también para la educación, la capacitación e incluso la terapia. Sección 1. El tejedor de datos. El rol de la IA en la reconstrucción del pasado. Mientras que la realidad virtual proporciona el lienzo para el viaje en el tiempo virtual, es la inteligencia artificial la que maneja el pincel, pintando los intrincados detalles que dan vida al pasado y al futuro. La IA, en este contexto, actúa como un historiador meticuloso y un futurista visionario, analizando vastos conjuntos de datos para reconstruir épocas pasadas y modelar posibles escenarios futuros con notable detalle. Imaginen una IA encargada de recrear la bulliciosa ciudad de Londres durante la era isabelina. No se limitaría a renderizar un paisaje urbano genérico, se adentraría en los archivos históricos, analizando meticulosamente mapas, pinturas e incluso relatos escritos de la vida cotidiana. Este enfoque basado en datos permite a la IA ir más allá de las representaciones superficiales, capturando los matices que hacen que un tiempo y lugar en particular sean únicos. La IA aprendería, por ejemplo, que Londres en el siglo XVI era una ciudad de contrastes, un lugar donde opulentos palacios se encontraban muy cerca de barrios marginales miserables, donde el hedor de las alcantarillas abiertas se mezclaba con el aroma del pan recién horneado. Entendería las dinámicas sociales de la época, las modas del día, la jerga que se hablaba en las calles. Pero el rol de la IA va más allá de simplemente recrear entornos estáticos. Al analizar patrones en datos históricos, la IA puede comenzar a comprender las fuerzas que moldearon el pasado, las tendencias económicas, los climas políticos, los movimientos sociales que influyeron en el curso de la historia. Esta comprensión permite a la IA crear mundos virtuales dinámicos donde los eventos se desarrollan no como secuencias preestablecidas, sino como resultados emergentes de interacciones complejas entre personajes controlados por IA y el usuario. Sección 2. Dándole vida a la historia. Personajes e interacciones impulsados por la IA. Uno de los aspectos más atractivos de los viajes en el tiempo de realidad virtual impulsados por la IA es la posibilidad de interactuar con figuras históricas, no como estatuas estáticas o autómatas preprogramados, sino como personajes creíbles con sus propias motivaciones, creencias y personalidades. Imagínate participar en un animado debate con Leonardo da Vinci sobre los principios del arte y la ciencia, o discutir estrategias políticas con la reina Isabel I. Estas interacciones no serían encuentros con guiones preestablecidos, sino conversaciones dinámicas moldeadas por la comprensión de la IA de la personalidad de la figura histórica y las aportaciones del usuario. Lograr este nivel de realismo en la interacción de los personajes requiere una IA que pueda ir más allá de simplemente repetir datos históricos como un loro. Requiere una IA que pueda comprender y responder al lenguaje natural, interpretar las emociones humanas e incluso improvisar diálogos creíbles. Este campo, conocido como IA conversacional, está avanzando rápidamente con chatbots y asistentes virtuales impulsados por IA, que se vuelven cada vez más sofisticados en su capacidad para mantener conversaciones que suenan naturales.
Por supuesto, el objetivo no es crear personajes de IA que sean indistinguibles de las personas reales, una hazaña que permanece firmemente en el ámbito de la ciencia ficción. Más bien, el objetivo es desarrollar personajes de IA que sean creíbles dentro del contexto de la experiencia virtual, personajes que puedan mejorar la sensación de inmersión del usuario y proporcionar un viaje en el tiempo más atractivo y educativo.